me pueden ir interrumpiendo, preguntándome cosas a lo largo de el desarrollo de la explicación, de manera que todos me puedan seguir en la medida de lo posible. Como ven, ahí tenemos un enunciado típico para este tipo de exámenes. Será también parecido en algún aspecto al que pueden encontrar en una guía, pero como les digo siempre, la resolución de los problemas en un examen son más simplificados que las guías en términos de la laboriosidad que exigen, ¿no? De lo que sí nos zafan, en general, es de tener este tipo de esquemas más o menos complicados. Yo voy a dejar acá esquematizado el problema. Tenemos un sistema de reactores, en realidad. El primero es un reactor isotérmico. Estaba por sombrear y me equivoqué. Acuérdense siempre que los reactores pueden ser fundamentalmente de dos tipos: o isotérmicos, de tres tipos: o isotérmicos, o adiabáticos, o ni una cosa ni la otra. Cuando uno tiene un reactor isotérmico, sí o sí, las temperaturas de ingreso y egreso al reactor, y por ende la temperatura del propio reactor, son iguales. Entonces, si yo tengo un reactor isotérmico, en este caso, como el que está representado acá, que ya vamos a ver que no tenemos el dato de la temperatura, pero que tiene una determinada temperatura igual a TA en el punto de ingreso, necesariamente en el punto de salida, que se llama B en el esquema la temperatura en B será igual a la temperatura en A si el reactor es isotérmico. Si en un enunciado se les dice el reactor es isotérmico, indefectiblemente ustedes tienen que registrar esa condición. La otra posibilidad es que el reactor sea adiabático, ¿de acuerdo? En ese caso, pregunto, ¿es posible que la temperatura de entrada y salida en un reactor adiabático sea igual? Mientras aprovecho para ir ¿Sí? Sí, dice Emiliano. ¿Alguien que le quiera llevar la contra, Emiliano? Es adiabático, ¿no? Es que tiene que haber un calor para la reacción, entonces, un delta de temperatura, puede ser algo así. Bueno, podemos razonarlo de la siguiente manera. Si un reactor es adiabático, Q reactor igual a 0. Vamos a escribir de todos modos que la corrección de entalpía que hacemos, como cuando típicamente trabajamos de un estado inicial al estado de la temperatura final, fuese a P constante, para los reactivos es esta trayectoria, y después hacíamos la corrección por el grado de avance, nos daría acá una sumatoria de los NI0, de los reactivos y especies que estuviesen, aunque sean inertes, en el reactor a la entrada, por la integral del CP de cada una de esas especies diferencial de T, entre T de entrada y T de salida, más el grado de avance por el calor de reacción calculado a la temperatura del reactor. Eso sí se cumple siempre, que en un reactor la temperatura de salida, estoy viendo que estaba medio quieta mi imagen, pregunto si me pudieron escuchar hasta acá. Por ahí se entrecortó. ¿Me fueron oyendo? Hola, hola. ¿Alguien que conteste, Emiliano? ¿Se escuchó de corrido lo que hablé? No, más o menos, profe. Yo por lo menos Bueno. medio cortado. Por eso preguntaba, porque se me cortó, empecé a ver que se me entrecortaba la imagen, sí. Así que supuse que podía haber tenido un instante de mala conexión. Bueno, vuelvo a repetir. Lo que trato de decir es, yo pregunté si un reactor adiabático puede tener temperaturas iguales de entrada y salida. Entonces planteo una expresión general de un reactor, ¿sí? La expresión general es corregir los valores de temperatura desde la entrada a la salida para todos los reactivos, el camino típico que podemos llegar a hacer, y después la etapa de reacción, o sea, la entalpía
de reacción calculada a la temperatura de salida del reactor. Que por otro lado, lo que yo les decía, que la temperatura de salida del reactor es siempre igual a la temperatura de la reacción propiamente dicha. Eso sí es una condición de cualquier reactor, sea o no adiabático. Entonces, esa sería la expresión general del calor del reactor. Como lo que yo pregunté, si la temperatura de entrada puede ser igual a la temperatura de salida, vamos a poner la condición hipotética de que lo fuera, ¿sí? Si fuese así, este término sería 0. ¿De acuerdo, Emiliano? Y entonces estaríamos diciendo que para ese reactor, que es adiabático, sería 0 el producto del grado de avance del grado de avance de la reacción por el calor de reacción evaluado a la temperatura de salida. Y eso es un absurdo. ¿Se ve? Porque nunca van a encontrar una reacción química cuyo calor de reacción sea 0, porque una reacción química necesariamente implica el reordenamiento de enlaces químicos. Eso nunca es gratis en términos de energía, ¿sí? Entonces, para una reacción concreta, a menos que la reacción sea falsa como tal, es decir, que no sea una reacción química, pero si la reacción es tal, esto siempre tiene un valor no nulo. Entonces no puede ser el calor 0 si solamente depende de la energía de reacción. Es decir, conclusión, el calor de reacción, un reactor adiabático nunca puede tener temperatura de entrada y salida iguales. Mientras que un reactor isotérmico, sí, siempre. Solo es extremo, ¿sí? Ahora, lo que sí podría suceder es tener un reactor que no sea ni adiabático, pero ni tampoco isotérmico. En ese caso, que sería un esquema típico cuando usted tiene un reactor que tiene un determinado intercambio de calor, tiene una entrada, una temperatura de entrada y una temperatura de salida diferentes. Es decir, allí tienen que no es adiabático, pero tampoco es isotérmico. Se le suele decir en alguna materia, los de ingeniería lo ven después a eso, se llama NINA, ni isotérmico ni adiabático. Le dicen cariñosamente NINA a esos reactores. O sea que ustedes pueden tener esos tres casos: el reactor adiabático, el reactor isotérmico o ninguna de las dos cosas. En cuyo caso se podría verificar que las temperaturas sean distintas y el calor no nulo. Ahora, otra cosa que es importante es que si un reactor es isotérmico, sería como otra forma de preguntar casi lo mismo que hice al principio, nunca el calor de reacción puede ser 0. Por lo mismo que no puede ser las temperaturas iguales en un reactor adiabático. ¿Se entiende eso? Es decir, si un reactor es isotérmico, Q nunca puede ser 0. Y si es adiabático, la T de entrada no puede ser igual a la T de salida. ¿Entendido? Bien. Siguiendo con los dibujitos, acá hay una máquina, ya leo el enunciado y lo vamos siguiendo con los datos. Yo quiero tener el representado ya, el esquema general, para no perder tanto tiempo. Esta es la turbina. Profesor, una pregunta. Sí. Entonces no me quedó claro. En el reactor que no es ni adiabático ni isotérmico, ¿la temperatura de entrada puede ser igual a la de salida, digamos? Puede llegar a ser. Lo que pasa es que eso lo transforma automáticamente en un reactor isotérmico. Ah, claro. Entonces no cabe la distinción. O sea, si es isotérmico, puede ser o isotérmico o adiabático, o todo distinto de 0, digamos, la temperatura igual a la temperatura de salida distinta de la de entrada y el calor distinto de 0. Gracias. No, está bien. Buena una buena forma de verlo también a eso. Bueno, ahí creo que dibujé todos los chirichirimiquis del enunciado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, dice, una corriente en A. Hay una corriente de una mezcla equimolar de 90 moles hora de 3 sustancias que son el propeno, que sería C3 hidrógeno 6, oxígeno e hidrógeno. Entonces podríamos escribir que es equimolecular, por lo tanto las 3 corrientes son en términos molares iguales.
y tiene un valor total, N0 total, de 90 moles hora. ¿De acuerdo? Ingresan a un valor TA y a una presión PA igual a 1 atmósfera. O sea, hasta ahí sabemos de la corriente de ingreso. Y en el reactor 1, lo que tiene lugar son dos reacciones. El propeno se hidrogena, esa reacción más hidrógeno, y da ese C3 hidrógeno 8, que es propano, uno de los gases de garrafa. Eso tiene obviamente un dado grado de avance epsilon 1, que tiene ya como dato un valor de 25 moles hora. En este problema, como vemos, no es una gran cuestión determinar los grados de avance. Y el propano también reacciona con el oxígeno presente en la corriente para dar normal propanol, que sería ese alcohol que aparece ahí en la ecuación, con un grado de avance 2 igual al grado de avance de la reacción 1. Hasta ahí nos va diciendo el problema. La corriente en B, que sería la que sale del reactor 1, y donde que yo ya escribí, siendo el reactor isotérmico, que según dice más abajo, todavía no apareció, pero yo ya lo escribí, pero la temperatura en B, que va a ser igual a la temperatura de entrada, está en equilibrio alimentando un segundo reactor adiabático. Siempre, en general, si tenemos un reactor en nuestro curso, las composiciones a la salida de un reactor son composiciones de equilibrio, más allá de que ustedes, en ingeniería industrial particularmente, no hacen correcciones asociadas a la estimación del punto de equilibrio y cosas por el estilo, pero sepan que siempre van a estar en equilibrio, a menos que se diga lo contrario, o que digan, bueno, la reacción avanza hasta un determinado valor y nada más. En definitiva, para ustedes no aporta demasiada diferencia. Entonces, el segundo reactor que está acá es adiabático. Entonces, sí, fíjense, ahí tenemos los dos ejemplos con los que introduje yo el comentario. Es un reactor, el Q2, el QR2 va a ser 0, es adiabático, y allí tiene lugar una isomerización. Ya sabemos entonces que la temperatura TC va a ser diferente a la TB, que es igual a su vez a la TA. La presión a priori, y no diciéndose lo contrario, acuérdense, en los reactores es la misma, es decir, que si la presión en A es 1 atmósfera, en principio, a menos que diga lo contrario el enunciado, la presión a lo largo de todo el flow va a ser 1 atmósfera. Lo que tiene lugar en el reactor 2 es la isomerización, un reordenamiento molecular sin que cambie el peso molecular de la sustancia. Normalmente eso es lo que implica una isomerización. Entonces ahí el normal propanol, que sería ese, se convierte en isopropanol. Para simple ilustración, por acá en el borde escribo, este sería el propeno, este sería el propano, este sería el normal propanol, y este sería el isopropanol. Esas son las 4 especies raras esas que aparecen ahí, o para que tengan una idea en términos químicos mínima de lo que es, y yo no pudiendo despuntar el vicio de tirar una formulita química en algún lado. Entonces, una reacción acá, reacción 3, de la cual se sabe que el grado de avance de la reacción 3 es 0,2 veces el 20% de la reacción 1. O sea, todos los grados de avance son conocidos, como verán, en este ejercicio. No es un tema determinar los grados de avance. El reactor 1 dice, ahí sí lo dice y no lo había adelantado yo, pero recién ahora aparece, es isotérmico. E intercambia calor con una fuente F1, que es la que está acá, que a su vez es todo el calor recibido. O sea, imaginen que el Q del reactor 1 es igual a menos Q de la fuente 1,
y lo cede, dice, a todo ese calor, a una máquina de Carnot. Podríamos decir que eso es el Q de la fuente caliente de la máquina. Fíjense el juego de signos. Q reactor 1 es menos Q de la fuente, que a su vez, menos Q de la fuente es Q de la fuente caliente del ciclo, tomando la máquina, perdón, de la máquina. No quiero diferenciar, cuando diga máquina me voy a estar refiriendo a este esquema, que es otro ciclo obviamente, pero un ciclo de potencia, y el ciclo en sí va a ser el que ahora vamos a describir de la sustancia A que vemos a continuación. Entonces, todo ese calor del reactor termina de algún modo en la máquina de Carnot. Eso es lo importante a tener en cuenta acá. A su vez, acuérdense que la temperatura de la fuente 1 es igual a la temperatura de operación del reactor. Eso lo dice, ya lo dije, ya lo vi. Bueno, ya lo vamos a encontrar, pero lo dice. Sí, lo decía, pero no estoy... No sé dónde lo vi. Bueno. Ahora lo chequeamos. Entonces, lo que dice es que representada acá con la M, produce potencia para operar el compresor de un ciclo teórico. Es decir, este ciclo que está acá es un ciclo teórico, que como vemos, ya si uno mira el esquema que nos ponen a disposición el enunciado, ¿qué decimos? Es un ciclo de refrigeración. ¿Por qué? Porque tiene el esquema de una turbina de un lado y del otro lado claramente lo que tengo es una válvula laminadora. Así que acá no caben dudas que el ciclo es un ciclo de refrigeración que opera con una sustancia, según dice ahí, A. Yo ya voy armando un poco el esquema TS del ciclo como para poder representar variables de ese ciclo en mi esquema. Ese ciclo de refrigeración, dice, opera con una sustancia A, con un flujo de 386 Na igual 386,364, evidentemente es sensible a los números de este problema, porque si no, el docente que armó esto no hubiera puesto tanta decimal en el caudal. Ese ciclo, con ese caudal de sustancia A, opera, dice, entre 30 y una atmósfera. Si esas son las dos presiones del ciclo de refrigeración, donde a la salida del evaporador, ¿dónde estaba el evaporador en un ciclo de refrigeración? Acuérdense que en un ciclo de refrigeración siempre tenemos la evaporación a baja temperatura, no a alta como pasa con el ciclo de potencia. Entonces, el evaporador está acá abajo y la salida es este punto y dice el problema que es vapor saturado seco. A la vez, como el ciclo de refrigeración es teórico, según dice el enunciado, ¿qué va a pasar? Que la salida del compresor, que estaría acá, va a tener una entropía igual a la de entrada al compresor. Va a ser isoentrópico a la vez que, como sabemos, adiabático. Eso es todo lo que sabemos en principio de la máquina, del ciclo de refrigeración, del ciclo con la sustancia A. La fuente fría. ¿Podemos encontrar este enunciado en algún lado del entorno? Sí, si no está visible, lo voy a hacer visible al final de la clase. Bien, gracias. No hay de qué. ¿Dónde me quedé? Ajá. Entonces, el evaporador sale como vapor saturado seco, que es el punto y la fuente fría de la máquina de Carnot, esta que está acá abajo, acuérdense, o sea, esta máquina no es el ciclo, esta máquina recibe energía de la fuente 1 y la cede hacia la fuente 2. Y la temperatura de la fuente 2 es 500 Kelvin. ¿De acuerdo? Esta sí es la fuente fría para una máquina de potencia, que dice el enunciado que es la máquina 2. Entonces,
esa temperatura de 500 Kelvin implica que la temperatura de A, que va a ser la temperatura de la fuente 1, tendrá que ser significativamente más alta que esta, en principio, ¿no es cierto? En el sentido crítico ya tengo que ser capaz de darme cuenta que lo más probable es que la temperatura de la fuente 1 tiene que ser superior a la temperatura de la fuente 2, que es la fuente fría de la máquina. Bien, más datos. En principio sí hay más datos, pero no respecto de la operación concreta del ciclo. Y entonces lo que me pide el enunciado es, primero, que determine la temperatura a la salida del compresor del ciclo. Vamos a ponerle números. En el enunciado tienen nombre ya los puntos del ciclo. 3 y 4 son la entrada y salida de la válvula laminadora. Por lo tanto, el punto de entrada 3 será este, y el punto 4, que como sabemos es a mayor entropía respecto a la entrada, porque es una válvula laminadora, será este. El punto 2, que sería la entrada al condensador, será este, el punto 2. Y el punto 1, que sería la entrada al compresor, es este acá, el que está como vapor saturado seco. Entonces, lo primero que pregunta es la salida, la T de salida del compresor del ciclo. Entonces, la salida del compresor del ciclo es el punto 2. Sí. Tengo una duda. ¿Siempre a la salida del condensador es líquido saturado? ¿Siempre No. lo tomamos así? Casi siempre, pero no, yo no diría que lo tienen que considerar por defecto a eso. Les confieso que en algunos enunciados que están dando vuelta dentro de la cátedra de guías, hay resoluciones donde, no habiendo dicho nada del enunciado al respecto de que el punto de salida del condensador sea líquido saturado, se lo termina tomando como tal. Para un ciclo de refrigeración, yo les diría lo siguiente: si el enunciado no dice nada, pregunten, pero a priori es casi posta que sí va a ser líquido saturado. ¿Por qué? Porque es muy complicado modelar la válvula laminadora en otras circunstancias. Entonces lo razonable es que lo sea. Digamos, lo que no es, en un ciclo de refrigeración estamos hablando, ¿no es cierto, Diego? Sí. En un ciclo de refrigeración, yo les diría que casi seguramente es líquido saturado. Ahora, si el enunciado en un examen no lo dice, por las dudas, pueden preguntarlo, porque no tiene por qué ser así, estrictamente. Podría suceder, por ejemplo, que no llegue a líquido saturado y que quede con un dado título, pero no sería muy natural en términos tecnológicos, digamos. Así que a priori ustedes consideren como que casi seguro. Si no dice nada en el enunciado, entonces lo preguntan y lo confirman. En un examen, si no está explícito un dato, el docente siempre le va a contestar cualquier cosa que no esté demasiado clara en el enunciado, ¿sí? Así que no se hagan problemas. Perfecto, profe. Gracias. Bien, entonces la temperatura en 2 es lo primero que me pide. Lo segundo es la temperatura de operación del reactor 1. Y el rendimiento de la máquina de Carnot. El rendimiento de la máquina que no está explícito. Sabiendo, dice, que el rendimiento de la turbina de la máquina, esto sí es importante, el rendimiento de la turbina de la máquina, o sea, no de esta turbina. Pues esta es una turbina, no es una turbina, yo puse una turbina acá, qué tarado. Esto es un compresor. No es de respecto del ciclo, sino de la máquina. Entonces el rendimiento de la turbina de este ciclo de potencia que está acá es 0,5. ¿Okay? Entonces, sabiendo eso, calcular el rendimiento del ciclo completo de la máquina de potencia. El tercer ítem nos va a pedir el título a la salida de la válvula laminadora, donde la pregunta de Diego es pertinente porque seguramente va a estar planteado esto de líquido saturado, a pesar de que debería el enunciado especificarlo. La eficiencia frigorífica del ciclo, que normalmente la simbolizamos F. Acuérdense que eso es la relación entre el calor en el evaporador y el trabajo del compresor. Y finalmente la producción de isopropanol en 2 y la temperatura de egreso. O sea, TENC, que sería la temperatura de salida de este reactor adiabático, que ahora sí ya, por lo que describimos, sabemos no es igual a la temperatura de B o A. Y, bueno, ¿cómo expresar?
producción. Eso es un tema peliagudo, pero le pongo isoprop, porque si no va a ser muy largo escribir la fórmula. La producción es un tema que en realidad nosotros en la cátedra solemos hablar de producción simplemente tratando de decir caudal. Entonces, si uno determina el caudal de salida de C de isopropanol, estaría contestando la pregunta. Yo, para ser riguroso, me siento siempre obligado a aclarar que esto no es estrictamente una producción, porque la producción es la relación entre lo producido y el costo de producción. El costo de producción normalmente puede ser, por ejemplo, la cantidad de moles de reactivo alimentado. Por ejemplo, en este caso se alimentó el propeno y se terminó teniendo una determinada cantidad de isopropanol. También se puede plantear en términos de lo alimentado de normal propanol, en B, digamos, y cuánto se obtuvo en el punto C. Entonces, a veces se habla de la relación entre el caudal de salida del reactor del producto deseado, en este caso isopropanol, dividido el caudal de entrada del reactivo, normal propanol, por ejemplo, si lo estoy analizando simplemente en esta etapa del proceso. Si lo analizo en términos del proceso global, se puede considerar, por ejemplo, la alimentación de propeno. Acá el tiempo ya está metido porque lo que estoy leyendo son caudales. Entonces lo que termino informando es la relación entre lo que entra y lo que sale por hora. A la vez también se suele, en algunos casos, que a ustedes no les involucra demasiado, incluir en ese cociente, por ejemplo, la cantidad de catalizador que hace falta para producir esa conversión. Esto se lo aclaro para que entiendan que la idea de producción, como siempre la palabra evoca, tiene que ver más que nada con una relación costo-beneficio, no solamente con la cantidad que sale, porque eso en sí mismo, en términos industriales, no dice nada, porque me puede costar 10 pesos o $1.000.000 producir 1 kilo por hora de algo. ¿Entendido? Entonces la medida de cuánto me cuesta puede ser, por ejemplo, la relación entre alimentación y salida del proceso, etc. Acá en el curso normalmente hablamos de producción, como esto nomás. Simplemente la relación entre digamos, el caudal del producto. Pero como idea de producción en sí es defectuosa, simplemente eso les quiero aclarar. El enunciado, aparte de darnos toda esta información que acabamos de recopilar, nos da los calores, estos que están acá en la transparencia, de todas las especies involucradas. Como ven, obviamente, el hidrógeno y el oxígeno tienen valor nulo, pero tanto el propeno, propano, normal propanol e isopropanol tienen su calor de formación ya tabulados. Y también tienen ya tabulados los parámetros del CP en función de la temperatura en términos de una ecuación lineal, los llamados factores A y B, o coeficientes A y B del CP, para toda la sustancia, incluido obviamente ahora sí hidrógeno y oxígeno. Fíjense que el del hidrógeno está medio toqueteado, por algo será, muy probablemente porque si no da algún error en la parte numérica. Entonces fíjense que esto no está, por eso lo adjunta acá mismo, no está sacado de tablas. Así que sean cuidadosos cuando hay información en un parcial explícita, esa información reemplaza automáticamente a cualquier tabla o literatura que ustedes tengan. No se obstinen en ir a sacar datos de tabla, porque lo que puede suceder es que numéricamente dé mal si no lo hacen. Más allá de que no lo evaluamos mal nosotros, si ustedes fueron y buscaron al cohete, obviamente, información a la tabla. No lo evaluamos mal, pero la idea es que si está un dato explícito lo tomen del enunciado. Y otra cosa que hace el enunciado es darnos dos datos de la sustancia A, que por algo es una sustancia totalmente desconocida, que es la relación entre la presión de saturación y la temperatura de saturación. O sea, la ecuación, podríamos decir, con la forma de una ecuación tipo Clausius-Clapeyron, de tres coeficientes, A más B sobre T más C logaritmo de P. Ustedes acá ya me podrían decir qué esperan del CP de vapor de esta sustancia, ya que lo único que nos dan es el CP de líquido, de A. Si yo necesitase determinar el CP de vapor de esta sustancia, ¿alguien me puede decir qué función, qué forma funcional esperan tener para el CP de vapor? ¿Va a ser constante, lineal con la temperatura o qué? Va a ser constante por la forma del logaritmo neperiano de P.
y lo podemos sacar con la constante que multiplica al logaritmo de la temperatura. Correcto, correcto, exactamente, Luciano. O sea, ustedes si se ponen canchero con esto, tienen que darse cuenta de que con una forma así del logaritmo de P versus T, el CP que van a obtener es necesariamente del tipo constante, el CP vapor. Si hubiera tenido otro término extra del tipo más D por T, esta ecuación, ahí sí cabe esperar que el CP de vapor sea del tipo A más B por T. Bien. Si alguno no tiene claro por qué esto que acabamos de decir y que participó Lucio o contribuyó Lucio en aclarar, lo podemos ver en consulta. Es simplemente desarrollar correctamente la ecuación de Clausius-Clapeyron para ver cómo quedan esas relaciones. Bien, ahí tendríamos todo, es decir, está claro que vamos a poder determinar los calores de reacción de todas las reacciones a partir de las 3 reacciones involucradas en los distintos reactores, a partir de la información de esa tablita. Esa es la idea. Entonces, primera pregunta es determinar la temperatura de salida del compresor en el ciclo. Entonces, el ciclo, que está representado acá, tiene el compresor ubicado en este punto. A su vez, el ciclo es teórico, el ciclo de refrigeración del cual el compresor forma parte, por lo tanto, la entropía en 1 y 2 serán iguales. Entonces, si yo planteo el delta S 1, 2, que es el que establece la variación de entropía en el compresor, me quedará igual a CP vapor logaritmo T2 sobre T1 menos R logaritmo de presión en el condensador, que es el valor de salida, sobre presión del evaporador, que es la presión de entrada al compresor. ¿De acuerdo? Entonces, ahí queda codificado la relación que hay, obviamente, entre la temperatura en el punto 2 y la temperatura en el punto 1. Para resolver esto, en este problema, no sabemos una de las dos temperaturas, la temperatura 2 en forma explícita. No sabemos el CP de vapor en A y no sabemos la temperatura en 1, más allá de que sí sabemos que corresponde a la temperatura de saturación a la presión del evaporador. ¿Está claro? Entonces, habrá que determinar esas 3 cantidades para, por ejemplo, encontrar T2. Y yo sé que tengo la relación entre el logaritmo de P y T, que fue la ecuación de la que estuvimos charlando recién, solo que conozco exclusivamente para la sustancia A el CP de líquido. Entonces, en definitiva, pasa a ser importante poder determinar el CP de vapor, que va a ser necesario para determinar ese delta S del compresor isentrópico, y el valor de la temperatura de saturación. Entonces, para la sustancia A, tengo la relación entre el logaritmo de P y T, con números puestos ahí, y obviamente el calor latente a la temperatura a la que a la temperatura a la que lo quiera yo determinar, puede ser evaluado a partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron, que todos recordaremos, es diferencial del logaritmo de P respecto de la temperatura, siempre es igual al calor latente de vaporización a una dada temperatura como una función sobre RT cuadrada. Esa es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Por lo tanto, si yo tengo la función esta, logaritmo de P versus T, que es lo que me da, en este caso, el enunciado, y la derivo, al multiplicarla, la derivo respecto de la temperatura, y la multiplico por RT cuadrado, que es simplemente una integración de la función, me queda eso igual a una función que va a ser el calor latente de vaporización respecto de la temperatura. Entonces es lo que está hecho acá, simplemente despejado ya la expresión, hecha la derivada y multiplicado por RT cuadrado. Como vemos, esta función, la derivada del logaritmo de P respecto de T, dada la función que nos ofrece el problema, va a ser, bueno, la derivada de una constante, que es 0, menos una constante sobre T respecto de T, que es será menos 1 sobre T cuadrado. Entonces esto me quedará 4608,74 sobre T cuadrado. Y la función
multiplicada, o sea, la derivada del logaritmo de t es 1 sobre t, por lo tanto será menos 8,082 por 1 sobre t. Eso es la derivada del logaritmo de p respecto de la temperatura, pero ahora hay que multiplicar eso por RT cuadrado. Por lo tanto, el calor latente de vaporización como una función de t va a ser RT cuadrado por estos dos números. Entonces, R por t cuadrado va a ser R por 4608,74 y esto será igual a R por t cuadrado por 8082 sobre t. Entonces queda menos R por 8,082 por t, ya que se simplifica t cuadrado sobre t. Entonces, obviamente, como ven, estos dos numeritos son aproximadamente el doble, porque estoy multiplicando por 1,9872, que es R. R en términos de calorías es 1,9872 calorías mol Kelvin. Entonces, estos dos números multiplicados respectivamente aproximadamente por 2 te quedan esas cifras, 9.158, casi 5 y menos 16,06. Así se llegó entonces a la expresión del lambda de vaporización respecto a la temperatura, que eventualmente se podrá utilizar. No es todavía algo que yo necesite en forma directa. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo sé es que la derivada del logaritmo de t respecto de t es Cp de vapor menos Cp de líquido. Por lo tanto, la función lambda de t se puede expresar como una integral de este tipo, donde obviamente se toma todo respecto de un calor latente a una temperatura de referencia y un valor de temperatura de referencia cualquiera, pero que tengo que el término que multiplica a t en la expresión esta es la diferencia entre el Cp de vapor y el Cp de líquido. Entonces la diferencia entre Cp de vapor y Cp de líquido es menos 16,06. Obviamente, ese número estaba metido dentro de los parámetros, como dijo Lucio, parámetros de esta expresión. En realidad, si uno se maneja muy bien con esto, puede directamente sacar de estos coeficientes alguna información viendo dónde queda el parámetro Cp de líquido. Para saber, lo que hay que hacer es meter dentro de la o sea, integral logaritmo de entre P0 y P, integral ¿Se cortó? Sí, a mí sí.